fija, esa extraordinaria placidez con la que la gran burguesía vivió el franquismo, contrasta con la disciplina férrea que se exigió a los trabajadores, la represión de las huelgas, los despidos, las cadenas perpetuas, en fin. Franco muere matando, ahí tenéis el periódico de los últimos fusilamientos. En el año 74, 25.000 trabajadores habían sido suspendidos de empleo y sueldo. En el año 75 aún había presos políticos haciendo trabajos forzados. Estos últimos fusilamientos de septiembre del 75, solo 2 meses antes de morir, haciendo oídos sordos a las peticiones de clemencia del mismo Vaticano. En el año 76 todavía quedaban en la cárcel 700 varones homosexuales condenados como peligrosos por la ley de vagos y maleantes. En fin, es anorrante el tema de la represión y se nos ha negado esa existencia, ¿no? Se nos ha negado esa realidad, esas cifras, esa sistematización de la represión. Vamos a más esferas, más elementos del franquismo. Las relaciones internacionales. Bueno, pues 2 periodos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, Franco va a apoyar a los que han sido sus aliados en la guerra civil, va a pasar de la no beligerancia a la neutralidad cuando se empiece a poner la cosa difícil o se cambie, ¿no? el signo de la Segunda Guerra Mundial después de la ruptura del sitio de Stalingrado. Aquí hay que hacer por lo menos una brevísima mención al mito de la entrevista de Hendaya, ¿no? Que el franquismo vendió como Franco magnífico que nos libró de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues hoy conocemos, claro, el protocolo secreto de Hendaya, os leo. En cumplimiento de sus obligaciones como aliada, España intervendrá en la presente guerra al lado de las potencias del eje contra Inglaterra, una vez la hayan provisto de la ayuda militar necesaria para su preparación militar, en el momento que se fije de común acuerdo por las 3 potencias, tomando en cuenta los preparativos militares que deban ser decididos. Intervendrá. Además, otros elementos, a través de Serrano Suñer, en ese momento ministro de Exteriores, Franco pacta con Hitler la deportación a los campos de concentración nazis de miles de españoles, a los que declara apátridas, para abandonarlos. En torno a 7.500 en Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Auschwitz y Ravensbrück, ¿no? Pero además, Franco rechaza la oferta de Hitler de repatriar a sus judíos antes de la solución final, lo que va a provocar que al menos 40.000 personas de origen sefardí acaben en las cámaras de gas, habiendo sido consultado, quiero decir. Franco envió, lo sabéis, a 50.000 hombres a combatir con el uniforme del ejército nazi a la URSS en la División Azul. Tras la Segunda Guerra Mundial se produce el aislamiento internacional de la dictadura de Franco, promovido ese aislamiento por la misma ONU con la retirada de embajadores, ¿no? En ese momento la esperanza era que se había caído la dictadura en Italia, se había caído la dictadura en Alemania, debía caer en España, ¿verdad? Y es cuando se produce la invasión de Arán, que después vuelvo sobre ella. La segunda etapa del franquismo en materia de relaciones internacionales ya ocurre durante el contexto de la Guerra Fría. Franco evita ahora los símbolos fascistas y se presenta como un anticomunista de primera hora, ¿no? Obtiene así el apoyo de Estados Unidos en el año 53, la visita de Eisenhower en la foto en el año 58, obtiene ayuda económica, la entrada en la ONU a cambio de las bases militares. En fin, pese a la retórica democrática, Estados Unidos apoya a otro dictador, ¿no? Desde los años 60, gracias a este apoyo, fluyen las inversiones extranjeras en España, puesto que la dictadura garantiza una mano de obra dócil y barata. En materia política, lo que tenemos es una dictadura militar, fascista, antiliberal, antidemocrática, anticomunista, ideológicamente militarista, nacionalista, católico, conservadora. Hay una ausencia absoluta de libertades, no hay constitución, no hay parlamento, no hay división de poderes, no hay elecciones, no hay partidos, más que el suyo, no hay derechos reconocidos. Hay una imagen de legalidad a través de un cuerpo jurídico que se dicta, el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, la ley de referéndum, la ley de sucesión,
los principios fundamentales del movimiento, la ley orgánica del Estado, la ley de prensa. Franco concentra todos los poderes, con carácter vitalicio, es jefe de Estado, es caudillo, ya sabéis, en las pesetas, por la gracia de Dios, es jefe del gobierno hasta Carrero Blanco y generalísimo de los ejércitos. La soberanía le viene, insisto, por gracia de Dios. Un solo partido, el Movimiento Nacional, un solo sindicato vertical, corporativista, de tipo fascista italiano, una supresión de las autonomías, la idea esa de una grande y libre, y luego una frase que a mi alumnado le fascina, porque es fascinante. España es una unidad de destino en lo universal, que cuando les digo que literalmente significa que España está llamada a gobernar el mundo, bueno, es un momento de distensión. Vale, no es verdad que esto es duro. Aquí tenemos a Franco presidiendo el gobierno, a Franco presidiendo sus cortes corporativas, a Franco eligiendo y designando al sucesor de la dictadura. Otro mito, Franco fue un gobernante austero. Bueno, yo en ese cuadro muy austero no le veo. Pero no solo él fue un corrupto, sino que creó un régimen corrupto de arriba abajo. Ángel Viñas, el historiador, ha demostrado ya que entró en la guerra sin una fortuna acumulada, y al acabar la guerra ya tenía 34 millones de pesetas, que según Sánchez Asiaín equivaldrían a 400 millones de euros actuales. Sabemos que vendió 600 toneladas de granos de café que le había donado el dictador brasileño, o que recibía un donativo sustancioso de Telefónica. No sabemos de qué cantidad ni hasta cuándo. Así que ni murió pobre ni desamparado. Es verdad que no tenía muchos millones en sus cuentas corrientes, pero tenía activos inmobiliarios y acciones de empresas en gran cantidad. Montó un emporio empresarial gracias a su infinito poder político, que hoy siguen gozando sus herederos. En cuanto a la sociedad que se plantea en el franquismo es un desmontaje sistemático de las reformas republicanas, que para eso han hecho la guerra. El ejército se convierte en una nueva casta privilegiada, en definitiva son cómplices de delitos de sangre a los que se les ha asegurado la impunidad. Reciben prebendas políticas en forma de cargos públicos, económicas en la gestión de empresas públicas o subsidiadas, un régimen especial de la seguridad social, viviendas, en definitiva es garantía de continuidad del régimen. En materia civil, la Iglesia, desaparece la separación Iglesia-Estado que había planteado la República, volvemos a un Estado confesional con presupuesto de culto y clero, la Iglesia impone su moral, se prohíbe y se revierten los divorcios anteriores, el matrimonio religioso es obligatorio, se controla, es un control religioso de las conciencias, el monopolio de la educación y el protagonismo en la asistencia social. Por eso, agradecida, como veis, la Iglesia concede a Franco un raro privilegio que ostentan los emperadores romanos, los obispos y Franco, que es salir bajo palio de las iglesias. Igual los chicos es el toldillo, ¿no? Las mujeres también son grandes perdedoras de la guerra, grandes sufridoras o damnificadas de la dictadura. Pierden todos los derechos que la República les había concedido. Insisto en lo de los divorcios revertidos porque debió ser una auténtica venganza, ¿no? Lo que sucedería en las casas. Prohibición del aborto y de los anticonceptivos, vuelta al delito de adulterio, prohibición del concubinato con más castigo a las mujeres que a los hombres, desigualdad salarial legal, prohibición de ejercer determinadas profesiones, el despido, ¿verdad? Una vez que te casas ya no podías trabajar, el despido se presentaba como dote, siempre mujeres como menores de edad dependientes del marido para firmar contratos, cuentas corrientes, abrir cuentas corrientes, administrar propiedades, obtener su permiso, ¿no? El permiso del marido para trabajar, para comprar, para vender. La patria potestad de los hijos es exclusiva de los padres. Contaba muy bien Ana María Matute, ¿no? Su situación personal y un tipo de maltrato espeluznante. El padre podía dar a tus hijos en adopción y tú no tenías nada que decir. Es un sistema además de valores sexistas, la teoría de las dos esferas así en estado puro, a las mujeres la vuelta al hogar como esposas y madres sumisas al varón. Los malos tratos estaban consentidos
y no había derecho ni a la mera sexualidad, ¿no?, por parte de las mujeres. Las normas de comportamiento son enormemente, en fin, ¿no?, constreñidoras, ¿no? Ni bailar. Se dictaban normas sobre la ropa. Niños y niñas vivían vidas separadas, ¿no? La guía de la buena esposa es fascinante, ¿no? Sé la esposa que él siempre soñó. En fin, Pilar Primo de Rivera, directora de la sección femenina, decía, la sección femenina de la Falange: las mujeres nunca descubren nada. Les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. La única misión asignada a la mujer en las tareas de la patria es el hogar. La escuela. La Escuela Nacional Católica. La Escuela Nacional Católica es la destrucción de la escuela republicana. Se depura a sus profesionales y desaparece como escuela unitaria, todos los procesos de renovación pedagógica y la mera coeducación. Se vuelve a obsoletos planteamientos decimonónicos, se diferencia, claro, si las mujeres solo tienen como destino el hogar, pues la educación debe ser diferente, ¿no? La escuela queda en monopolio de la Iglesia para el control del orden social y la renovación de las élites. ¿Os acordáis del gráfico del otro día de las construcciones de escuelas públicas en la ciudad de Madrid? Pues cito de memoria, pero yo creo que en los primeros 20 años del franquismo solo se construye un instituto en España. Lo comprobaré, pero algo así recuerdo. Bien, la escuela pública es una escuela residual, que da asistencial, controlada por la Falange y la sección femenina para los pobres, ¿no? La universidad reservada a la clase dominante, ausencia de libertad de cátedra y un absoluto desprecio por la ciencia y la cultura. Se producen incluso quemas de libros, como hacían los nazis, ¿verdad? La cultura vivirá un tiempo realmente negro. Desaparecen en el exilio nuestros mejores intelectuales, se generaliza la censura, el nodo es el noticiario oficial. Os comentaba que la voz aflautada de Franco, ellos mismos juzgaban. Yo, como hicieron una edición de esas de entregas del periódico, pues me fui comprando los CDs y buscando la voz para llevarla a clase. Yo no sé la cantidad de nodos que me oye, nunca jamás se le oye, ¿no? Franco va a llegar a escribir la novela Raza, que después se hará película, ¿no? Lo más rancio de ese ideal nacional católico que él mismo defiende. En cuanto a la economía, todas las reformas republicanas son anuladas. La reforma agraria es la primera. Las ocupaciones, las escasas ocupaciones, son revertidas a los latifundistas. Los presos republicanos, os contaba, con trabajo esclavo, construyen ese canal del Bajo Guadalquivir. Esto es otro homenaje a mis compañeros andaluces. España es uno de los raros lugares del mundo que tiene latifundios de regadío. Ahí, de donde sacamos el arroz en España. Siempre pensamos que es de Valencia. Las grandes plantaciones de arroz son latifundios, ahí en las marismas, construidos por los presos. La cuestión de la tierra, por lo tanto, que había sido un problema desde el siglo XVIII y desde antes, se resuelve a favor de los terratenientes y la población campesina va a ser obligada al éxodo rural forzoso a las barriadas de las nuevas ciudades industriales del desarrollismo. La reforma laboral es anulada, la gran burguesía tiene plena libertad para ejercer su dominio económico, se prohíben los sindicatos, la huelga, no hay ninguna capacidad de negociación en el sindicato vertical. El Estado garantiza la disciplina de los obreros vía represión, los salarios van a permanecer bajos, como la capacidad adquisitiva, mientras los precios se disparan. El horario, es una curiosidad, el horario se parte y se amplía. Nosotros teníamos hasta este momento el mismo horario que en Europa. Eso de irnos pronto, de trabajar, cenar en familia y tener un tiempo para vivir, ¿no? Eso se rompe precisamente para que no nos podamos encontrar, ¿no? Fijaros, frente a las 40 horas semanales europeas del periodo, en España oficialmente horas extras al margen, son 48 en el año 64 y 44 en el año 75. Esto a nivel oficial.
Por tanto, la política económica del franquismo se dirige en todo momento a garantizar una rápida y violenta acumulación capitalista. El mito de la gestión económica del franquismo. Bueno, pero nos desarrollamos. Bien, no se alcanzan los niveles de vida, no se alcanzan los índices de nivel de vida y de renta per cápita del año 36 hasta el año 59. Es decir, son años verdaderamente terribles. En la inmediata posguerra, los años 40 son los años del hambre, ¿no? Y de la pobreza, del racionamiento. Ahí tenéis las cartillas, ¿no? Una cartilla de racionamiento, de la malnutrición infantil, ¿no? Del aceite de ricino, la connivencia policial con los extraperlistas del mercado negro, que establecen, ¿os acordáis?, precios abusivos de los antibióticos, contrasta con la euforia de los grupos sociales vinculados al poder. La autarquía, que es ese modelo económico según el cual nos teníamos que valer por nosotros mismos, es un fracaso total. Llega el año 59, es el plan de estabilización. El plan de estabilización es un plan de ajuste del Fondo Monetario, del Fondo Monetario Internacional, para convertir a España en lo que todavía es, una economía periférica y dependiente. Se impone una congelación salarial a cambio de inversiones extranjeras de las multinacionales que llegan, hemos dicho antes, atraídas por esa mano de obra dócil, puesto que no tiene derecho a la conflictividad laboral, ¿verdad?, y barata. Los años 60 son los años del mito del milagro económico español. No fueron las políticas del gobierno las que posibilitaron el despegue económico, sino el aprovechamiento de la expansión económica europea. Allí, en Europa, ese ciclo de desarrollo se aprovechó para implementar el estado del bienestar. Aquí no. Aquí el desarrollismo, promovido por los tecnócratas, ¿no?, del Opus Dei, que en ese momento ocupan espacios en el gobierno, se gestiona a través de planes de desarrollo que promueven la industrialización con tasas del 10% de crecimiento industrial anual. El precio: el éxodo rural forzoso de 4 millones de personas, la emigración al extranjero de 2 millones de personas a Suiza, Alemania y Francia, ese turismo de sol y playa que, de ínfima calidad, ¿no?, que todavía padecemos, que nos diríamos casi alicata, ¿no?, y degrada el litoral. Se crean enormes desequilibrios regionales de desarrollo, el hacinamiento urbano, el desierto poblacional rural, ¿no? Ahora parece que la España vaciada es una casualidad. Crecen caóticos suburbios urbanos sin dotaciones básicas de alcantarillado, alumbrado, asfaltado o electricidad. La crisis del petróleo del año 73 demuestra que la economía española es muy dependiente del exterior en capital, en tecnología y en divisas, y tiene graves desequilibrios regionales. Entramos entonces en una profunda recesión, con una inflación del 26%, un crecimiento brutal del paro y además sin apenas subsidios. Merecen, evidentemente, en la última parte de la charla, menciones detalladas a la resistencia al franquismo. Empezando por el maquis. Los guerrilleros comunistas y anarquistas que resistieron desde el final de la guerra. El casi inmediato estallido de la Segunda Guerra Mundial sorprendió a los excombatientes en Francia. Muchos de ellos se incorporaron en la resistencia francesa. Esto al alumnado, luego lo comentamos, les sorprende muchísimo. Muchos no han oído hablar en lo que fue la agrupación de guerrilleros españoles. Ahora ya se va conociendo más las peripecias de la 9, ¿no? A partir del año 44, estos guerrilleros reorientaron su lucha antifascista hacia España, intentan invadir España por el Valle de Arán, se van a encontrar que ya la represión ha generado el suficiente clima, tienen que retroceder, no hay apoyo. Algunas columnas consiguen entrar en el interior y enlazar con las partidas que ya han permanecido en el monte. El apogeo del maquis es el periodo comprendido entre el año 45 y 47, a partir de ahí se intensifica la represión franquista, en el año 52 se evacúan los últimos contingentes de importancia, a partir de ahí quienes perduren, quienes continúen, lo harán, bueno, pues básicamente, exclusivamente por la supervivencia, y tenéis las zonas de actividad del maquis. La primera huelga cívica
que vive el franquismo es la huelga de tranvías de Barcelona del año 51. Las causas, la crisis económica, las restricciones energéticas, la falta de libertades y las paupérrimas condiciones de vida. Fijaros, concretamente el detonante se produjo por un aumento en el billete de los tranvías de un 40%, ¿no? Hoy vemos cómo ha ocurrido, ¿no? Cómo ha empezado en Chile a partir de esto. Se fundan las comisiones obreras. Según la tradición, en el año 57 en la mina asturiana de La Camocha. A partir del año 57, con estas enormes dificultades y con esta enorme represión, se organizan las primeras huelgas en Asturias y en Cataluña. Reclamaciones salariales. El otro está queriendo caerse. A ver, ¿dónde está el otro? Ahí hay uno que también se va a caer. A ver cuál es el libro que se ha caído. Pues uno de Julia Navarro, de... Uno Disparate ya ese gordo. cuarto. La cultura es muy honda, sí. Y la culpa es del bibliotecario, que lo sepáis. La culpa es del bibliotecario, ahí lo tenéis. Estoy terminando. Bueno, perdón. Decía que a partir del año 57 se organizan las huelgas en Asturias y en Cataluña, básicamente son reclamaciones salariales por la caída de los salarios reales. La minería de la hulla asturiana fue escenario de recurrentes huelgas y van a aportar un nuevo mecanismo de representación obrera que iba a tener un gran éxito. Las comisiones de obreros elegidas por los mismos huelguistas al margen de los enlaces y los vocales jurados del sindicato vertical para plantear sus reclamaciones directamente a la dirección o a los patronos. La intensidad del movimiento huelguístico asturiano fue tal que llevó a Franco a decretar en el año 58 el estado de excepción en Asturias por 4 meses. Las huelgas obreras, a partir de la huelga minera de Asturias del año 62, quizás es la más famosa, se produce una progresiva politización, los datos, se ven, ¿no? El número de huelguistas, hay que entender que es un esfuerzo y una heroicidad en un contexto de represión